Pues bien, estamos hoy día junto a Rolando Cárdenas, del equipo editorial del Regionalista, y Alicia Mercado Harvey, nuestra editora, junto a Álvaro Gallegos, gran amigo nuestro, amigo del Regionalista, permanente colaborador. Eh, Vamos a hacer una entrevista, unos 30 minutos, no muy extensiva, cosa que la gente se pueda motivar a verla. Eh, eh, bueno, Álvaro, como todo el mundo sabe, economista, ex superintendente de AFP, columnista del diario Financiero, también miembro recurrente del Primer Café de Radio Cooperativa, asesor también de Conadecus, donde ya ha desarrollado una gran labor entre las múltiples facetas de Álvaro. Así que empezamos a conversar bueno, buenas tardes Álvaro en primer lugar. ¿Ya? Empezamos a Hola, conversar, pues ahí le mandamos las preguntas. Yo no sé si quiere empezar Alicia o Rolando. Hola Álvaro, hola buenas Alicia, un tardes gusto. igualmente y también bienvenidos a todos nuestros auditores, a nuestros lectores de que nos siguen también en el canal de YouTube. Mira, yo quería preguntarte, me imagino lo que la gente estará en la casa también pensando respecto a todas estas cifras económicas que tenemos. Obviamente hay que decir que el tema de la inflación y qué sé yo, el costo del aceite, de una serie de otras cosas, tienen que ver con factores externos, pero yo lo que te quiero preguntar es cuál es tu opinión de cómo ha sido el manejo hasta ahora de esta crisis, porque a este gobierno le toca manejar esta crisis y ahí un buen economista, o sea, perdón, asesores, economistas, etcétera, pueden, bancos centrales, etcétera, tomar medidas, ¿no? Aconsejar también al presidente, el Banco Central tomar medidas que puedan ser paliativas, que puedan ayudar y otras y malas decisiones que también pueden ahondar en la crisis. Entonces me gustaría tu evaluación general. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como bien tú señalas, a este gobierno le tocó esta crisis. El gobierno asumió en marzo y la crisis ya venía desde el año pasado y se agudiza además con el conflicto en Ucrania. Y ahí se transforma realmente en una crisis no doméstica, sino global. Y están eh, todos los bancos centrales del mundo intentando aplicar algún tipo de soluciones para evitar principalmente que se produzcan dos cosas. Uno, que los presupuestos familiares se vean demasiado afectados por las alzas de precios de productos como los alimentos, la energía, fertilizantes, ¿verdad? Y la general alza de impuestos que ha habido en todos los productos que se importan, por cuanto la cadena de distribución, la cadena logística, por la que tienen que pasar esos productos a través de los puertos, en general, bueno, esa cadena se ha visto a veces rota, pero en lo principal se ha encarecido mucho. Y todo eso afecta, por lo tanto, el presupuesto de los hogares. Esa es una primera preocupación. La segunda es que como respuesta a las presiones inflacionarias que esta situación ha estado creando, eh, cuidar que las reacciones de política monetaria, que tradicionalmente son alzas de tasa de interés ante presiones de tasas de inflación, no afecten al empleo. Yo diría que esos son los dos puntos principales y hay diversas herramientas. Lo que sabemos como una primera aproximación es que en general los países desarrollados son muy cuidadosos con el tema de las alzas de tasa de interés porque los bancos centrales de esos países tienen no un solo objetivo que sería la estabilidad de los precios, sino además tienen que preocuparse del pleno empleo, de la actividad económica y del bienestar de la población. Son diferentes frases que tienen los estatutos de esos bancos que los obligan a tener siempre un cable a tierra respecto de las decisiones de política monetaria que adoptan. En el caso chileno, lamentablemente, no existe aquello, y por lo tanto el Banco Central empezó un alza de tasa de interés en junio del año pasado, ya llevamos más de un año, y una alza muy violenta, desde 0,5 que teníamos en junio del año pasado, hoy día estamos
9,75. Se ha multiplicado muchas veces, y eso no ha ocurrido en los países desarrollados, que enfrentan tasas de inflación similares a las nuestras, no iguales, pero más o menos en los mismos rangos, de 6% hacia arriba, y muchos de ellos, sobre todo en Europa, Inglaterra, Alemania, España, Francia, inflaciones récords en los últimos 20-30 años. Sin embargo, recién ayer el Banco Central Europeo elevó su tasa en un 0,50, desde cero, recién ayer. Entonces lo que vemos es que el Banco Central nuestro ha ocupado herramientas ortodoxas, tradicionales, de su caja de herramientas, y las ha aplicado sin mayor consideración respecto del impacto que eso va a tener o está teniendo en el empleo por un lado y en la actividad. Entonces ahí tenemos una primera cosa, en el sentido de que la complejidad económica es global, por un lado, y que los bancos centrales están reaccionando. En el caso del Banco Central nuestro, con una un excesivo apego a las políticas monetarias del gobierno. Se va la señal, algo. Porque hay que recordar que... Sí, me dice aquí que mi conexión de internet es inestable. No tengo cómo resolver eso. No tengo cómo resolverlo, así que crucemos los dedos. Bueno, entonces el gobierno se enfrenta a una situación que tiene que abordar en una circunstancia muy compleja para la política fiscal, porque el presupuesto del año pasado, aprobado por el Parlamento, ¿verdad? Implicó una reducción del gasto fiscal de un 25%, de un año hacia el otro. Entendemos que el año pasado hubo un exceso de gasto, principalmente a través de estas ayudas de los IFE universales, y sin duda que había que reducir esa presión fiscal, pero hacerlo violentamente en un año es un desafío enorme, y que implica que el gobierno, la política fiscal del gobierno, queda con muy estrechos márgenes para aliviar la situación de los hogares. Sin embargo, el gobierno ha estado haciendo cosas que van en esa línea. Como ustedes recuerdan, llegó un acuerdo con la CUT y con las empresas PYME respecto al salario mínimo, tanto respecto al nivel del salario mínimo y los hitos que lo harían elevar aún más, así como las ayudas que van a recibir las PYME para poder solventar ese mayor gasto. Yo creo que esa fue una medida muy positiva, y que va en directa ayuda de los sectores más vulnerables, aquellos que están ganando el salario mínimo, que es una cantidad importante de trabajadores que están en esa condición, y sabemos que el salario mínimo en Chile no logra llevar a un hogar a el nivel, ¿no es cierto?, de pobreza. Sigue estando bajo la línea de pobreza, un hogar de 3 personas, por ejemplo, con un solo proveedor. Bueno, el gobierno ha hecho un par de cosas interesantes. No sé si me estoy alargando mucho, Alicia, tú me cortas cuando quieras. Ha hecho un par de cosas interesantes. Aparte de este acuerdo sobre el salario mínimo, ahora acaba de lanzar un programa de ayuda para los hogares más vulnerables, los hogares que reciben el subsidio único familiar. Son alrededor de 7 millones de personas. Los famosos 120.000 pesos, que van a paliar de alguna manera el encarecimiento de la canasta familiar. Hay otras cosas que ha hecho el gobierno, algunas que son más bien tradicionales, en el sentido, por ejemplo, de inyectarle más recursos al MEPCO, aquel fondo que estabiliza los precios de los combustibles. Le inyectó... En la mañana se produjo un cortocircuito mental, entonces no me acuerdo si fueron 1.500 millones o 3.000. Me parece que fueron 3.000. No, si ustedes me ayudan. Ya, entonces, digamos que fueron 3.000, y eso implica que el precio de los combustibles, la benzina, se puede mantener en la cuadra de los 1.200, 1.300 pesos todavía, en circunstancias que si desapareciera ese mecanismo estarían en 1.600.
torno a ese número. Ahora, esa medida, una medida tradicional, ¿no? ¿Verdad? Sobre un instrumento existente, tiene sus pros y sus contras. Y lo voy a plantear de inmediato. Sin duda que el pro es que reduce el precio de los combustibles y de esa manera detiene la transmisión del alza del precio del petróleo a nivel internacional hacia los precios internos, porque los combustibles en el mercado local no suben tanto. Sin embargo, sabemos que los principales consumidores de esos combustibles son los segmentos de mayores ingresos, los que para transportarse usan vehículos particulares, por ejemplo, y no tanto los sectores más pobres. Entonces, es una medida más bien regresiva. Por otro lado, también una medida que estimula el consumo de los combustibles fósiles, lo cual también es una cierta contradicción con el programa y el espíritu con que llegó el presidente Boric al gobierno. Sin embargo, hicieron algo interesante, que fue también crear un fondo para reducir los precios de las parafinas, que habían llegado en algún momento a 1.300 pesos el litro, por lo menos aquí en Santiago, y eso obviamente que hacía tremendamente complicado a los hogares mantener un mínimo de calefacción en sus casas. Con ese aporte se logró que el precio bajara a un poquito menos de 1.000 pesos. Creo que eso iría en la dirección correcta. Entonces, lo que uno ve es que es una decisión difícil de manejar, que no todos que hay un tema de coordinación probablemente entre Banco Central y política fiscal, para que todo vaya más o menos en la misma línea. No sé si saltarme al tema de la intervención del Banco Central ahora o cambiamos un poco de tópico, ustedes me dicen. Sí, sí. No, termina nomás, termina y nos metemos después al tema del Banco Central. Ya, ok. Bueno, entonces termino diciendo que se aprecia una cierta brecha de coordinación entre Banco Central y Ministerio de Hacienda. Recuerda usted que hace unas semanas atrás salió el propio ministro de Hacienda a pedirle al Banco Central que por favor entregara su opinión sobre lo que estaba pasando en el mercado cambiario, porque de golpe y porrazo, ¿verdad? Desde el comienzo de junio la paridad se empezó a desbocar. Ya había subido suficientemente en abril y mayo a niveles de 850, 880, y ya estaba causando gran inquietud, y todo el mercado estaba inquieto esperando cuál sería la señal del Banco Central, y especulaban con que si llegaba a 900 el tipo de cambio, el Central saldría a decir algo. Bueno, y no ocurrió nada, no dijo nada. Es más, lo poco que dijo fue que la paridad estaba dentro de los fundamentales de la economía, y por lo tanto eso significa que no es necesario intervenir, lo que generaba una cierta inquietud en el mercado de si esa era realmente la posición del Banco Central. Después el banco había señalado a propósito del IPOM de marzo que ya había subido suficiente la tasa de política monetaria, y que si fuese el caso, habría nuevas alzas, pero moderadas. Ese había sido el mensaje en marzo. Y de pronto, el Banco Central vuelve a subir la tasa y cambia radicalmente su discurso, porque dice, podrían venir otras alzas de tasa y tendrán que ser lo suficientemente fuertes como para controlar esta inflación que se le estaba desbocando también. Recuerden ustedes que estábamos en marzo fue 1,3, creo, o 1,4, pero marzo siempre ha sido un mes de alta inflación. Luego abril bajó un poquito a 0,9, pero luego ya en mayo, junio, de nuevo estábamos arriba de 1. Entonces, el efecto esperado de las alzas de tasas con relación a la inflación no estaban dando el resultado esperado. Hay que recordar, como dije hace un rato atrás, que las alzas de tasas comenzaron en junio del año pasado. Entonces, el relato que habla de que estas medidas tienen un rezago, que es cierto, bueno, cuando ya pasa un año que está subiendo la tasa y la inflación, sin embargo, sigue en alza, bueno, algo está pasando ahí que aparentemente no es el instrumento adecuado. El Banco Central y muchos economistas
digamos, participaron de esa idea, manifestó siempre que esta presión inflacionaria provenía de un exceso de demanda, que a su vez había sido causada tanto por los retiros de FP como los IFE. Y la verdad es que ya estamos en el 2022. El último retiro fue a comienzos de 2021, que termina, y los IFE también terminaron. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo podemos seguir con la misma explicación cuando ya no están esos elementos? Álvaro, Y se hablaban... Sí, no, sí, respecto de eso, uno escucha o cuando conversa con economistas o ve, hay una crítica sotoboche desde los propios sistemas financieros a la actuación del Banco Central. Sí, efectivamente. Cuando, digamos, en la actividad propia, la dinámica propia de los mercados financieros, particularmente en el caso del mercado cambiario, los actores principales, que son los bancos, algunas grandes corredoras de bolsa, que hoy día les llaman bancas de inversión, y también las AFP, que mueven sus fondos de pensiones, siempre están esperando, atentos a cualquier medida o comentario del Banco Central, porque es el Banco Central el que tiene por responsabilidad, ¿verdad?, la estabilidad de los pagos externos, es decir, la estabilidad de la moneda respecto de las otras monedas globales. Ocurre que cuando empieza a presionar el tipo de cambio hacia arriba, el Banco Central enmudeció, no decía nada. Y a veces en la interna decía determinadas cosas, pero después terminaba haciendo lo contrario. Esto a nivel de cómo opera el sistema financiero en el día a día. Y empezó a crecer una seria duda, bueno, tal vez seria duda es un poquito exagerado, pero sí una idea de que el Banco Central no estaba en control de la situación, y que era necesario que saliera a ponerle coto a una elevación de la tasa de paridad que estaba afectando la actividad. Lo que ocurre es que, en general, cuando una paridad empieza a elevarse, eso no es tan grave, porque finalmente está indicando de alguna manera un ajuste en la economía, ¿verdad? Pero cuando esa alza en la paridad se produce como un reventón, primera cosa, que es lo que nos ocurrió, ¿no es cierto? De pronto de 800 pasamos arriba de 1000, 1050 en algún momento, creo. Si además de ese reventón, lo que se produce en el día a día, ¿no es cierto?, en cada día de transacciones, es que la variabilidad entre la paridad más baja y la más alta es del orden de 50 a 60 pesos, o sea, 5 o 6%, y eso repitiéndose todos los días. Eso es tremendamente dañino para el normal funcionamiento del mercado, porque desconcierta a los actores del mercado. ¿En qué momento me cubro? Si yo voy a hacer una importación. Estoy toda la mañana esperando el momento adecuado para cubrirte, y nunca lo encuentras, porque hay una volatilidad en el intraday, como le llaman, que no te permite agarrarte de nada. Okay. Rolando. Hola Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Hola, mira, hablando de la caja de herramientas del Banco Central, pareciera que hay como mucho consenso, tanto nacional como internacional, respecto de que el camino que se ha tomado es como el camino que hay que seguir. Sin embargo, leía el otro día un economista español que hablaba del caso de un par de casos, Japón entre otros, que han logrado, un par de países que han logrado detener la inflación, no traspasar la inflación interna, y no lo han hecho precisamente subiendo las tasas de interés, sino lo que han hecho es subsidiar la energía y llegar a un acuerdo con las empresas para que no existan alzas de precios. Lo que te quiero preguntar, este tipo de caminos alternativos al tradicional camino del alza de las tasas de interés, que sabemos que al segundo semestre de este año nos va a golpear muy fuerte, ¿es posible? ¿Existen? ¿Son viables en nuestro país? ¿O estamos condenados solo a seguir esta vía? No estamos condenados. Sin duda que eventualmente puede existir un freno
o un obstáculo en la medida que alguna de esas medidas pueda afectar los intereses, las ganancias esperadas de algún actor privado en el mercado respectivo y que diga, un momentito, usted me está afectando mi razonable expectativa de ganancia, esto no sería constitucional y se pueden enredar el asunto. Pero efectivamente esas alternativas existen. En Japón, como tú bien dices, ocurre. En Bolivia también, aunque hay que ser cuidadoso, porque Bolivia, claro, produce mucho petróleo y gas, entonces tiene la capacidad para eso, que no tenemos nosotros. Pero son fórmulas que son aplicables. De hecho, la ENAP está hoy día entrando al mercado del gas licuado, de los balones de gas licuado. Ahora, una cosa muy incipiente, muy embrionaria, porque para entrar a ese negocio, una barrera de entrada es el parque de balones de gas que existen, ¿verdad? En el país hay 20 millones de balones de gas, ese es el parque, el tamaño del parque. Entonces, para tener algún efecto relevante, bueno, tendrás que tener, no sé, 5 o 6 millones de balones, ¿verdad? Lo que está haciendo ENAP está recién partiendo con un ejercicio piloto en algunos lugares de regiones con 6.000 balones. O sea, eso no mueve la aguja hacia ningún lado, pero sí es una señal de que el gobierno está disponible y la empresa ENAP también está disponible para entrar a tallar en ese negocio de retail. Que no es un negocio nuevo para ENAP. Recuerden ustedes que tuvo una cadena de distribuidora de combustible en Perú. La vendió. Por lo tanto, sí es posible hacer esas cosas, sin perjuicio que eventualmente los dueños de las 3 empresas que controlan el gas en Chile, o las empresas que controlan la distribución de combustible, en algún momento dado podrían reaccionar en contra de aquello, y ahí se podría producir conflictos difíciles de resolver. Hay otras alternativas también, por ejemplo, respecto al aceite vegetal, que se importa principalmente de Argentina. Nosotros no producimos... Eso te quería preguntar yo, tú hablabas de Cotriza. Claro. Lo que pasa es que cuando hay determinadas actividades productivas que está demostrado en la ciencia económica, no en la ciencia, pero en la disciplina económica, que existen movimientos de precios que terminan siendo negativos para la actividad y para la economía con todo. El cultivo tradicional de trigo, por ejemplo, es un caso de texto en la economía, ¿verdad? Que cuando el precio es bueno, los agricultores siembran y como finalmente la cosecha con esa siembra es tan abundante, el precio cae, entonces todos los agricultores lloran y entonces ahí eso se produce un fenómeno que se llama de la tela araña. Entonces, para evitar esa situación, en el caso chileno se creó Cotriza, que es una empresa estatal, que lo que hace es que compra trigo y lo acopia, y luego se lo vende a los molineros. Y con eso equilibra o balancea el precio que llega finalmente a los consumidores finales, y en particular a la industria ganadera. Bueno, Cotriza lamentablemente ya está reducido a un mínimo minimorum, pero está el instrumento y podríamos ocuparlo, y no solamente para los precios de los cereales, el trigo y la harina, como ocurre por ejemplo en Uruguay, donde Uruguay simplemente dijo, ok, se acaba el IVA sobre todos los productos cuyo insumo principal sea el trigo, es decir, los farináceos y el pan dejaron de tener IVA en Uruguay. Entonces, eso es una medida heterodoxa, ¿verdad? Bueno, acá se podría ocupar Cotriza, habría que obviamente fortalecerlo, para entrar en una cosa de equilibrio de precios, ¿verdad? Tanto para el trigo, pero también para el aceite vegetal. Porque en el caso del aceite vegetal, en Chile no producimos nada relevante, todo se importa, y hay 2 o 3 importadores principales. Y el valor agregado de esos actores es bastante bajo, porque lo que hacen es importar el trigo en camiones, ¿verdad? El aceite. Llega el aceite a Chile y acá simplemente lo descargan,
y lo envasan y le ponen las etiquetas que corresponden. Ese es todo el valor agregado. Luego, bueno, claro, por supuesto llegan al punto de instrucción al detalle. Bueno, podría una entidad, ya sea nueva o una cotriza fortalecida, entrar a esa actividad también e importar directamente el aceite para traerlo acá a Chile a precios razonables, porque si la memoria no me falla, en Argentina el litro de aceite comestible está en el orden de $1, y acá ustedes van a su mercado y saben que les cuesta $4 o $5 el litro, ¿verdad? 3.500, 4.000 pesos el litro de aceite comestible, sin ningún valor agregado más allá de traerlo, envasarlo, poner la etiqueta y hacerlo llegar a los puntos de venta de detalle. Entonces, sí, efectivamente existen esas opciones. Lo que está haciendo ENAP, que les acabo de comentar, va en esa línea. Ojalá que esas iniciativas prosperen y sean apoyadas políticamente, para que permanezcan en el tiempo y tengamos en adelante un instrumental adecuado. Entre ellos tal vez lo que tú mencionaste, un IVA diferenciado. Bueno, por supuesto, mira, eso, el IVA diferenciado, a mí me sorprende cómo mis colegas economistas son tan tímidos en materia de modificar ciertas cosas, porque a nosotros se nos vendió el famoso IVA de tasa única y pareja en los años 80 con la dictadura, y todo el mundo está convencido que es la única solución posible respecto al IVA. Pero ocurre que 2/3 de los países de la OECD tienen IVA diferenciado. O sea, la mayor parte de los países de la OECD tienen IVA diferenciado. En particular, bueno, aquí estamos hablando respecto a los medicamentos y respecto a que tienen tasa reducida. Por ejemplo, en España, la tasa general del IVA es el 21% y la tasa para los alimentos es de 5,5%. Lo mismo pasa en Francia y en Alemania. O sea, no estamos hablando de países estrambóticos, ¿verdad? De países muy serios. Entonces, ¿cuáles son las objeciones? Le dicen, no, es que ¿sabe qué? Eso va a generar una evasión enorme porque no hay cómo controlar este asunto. Perdona, pero con los códigos de barra, esto no... Todo está digitalizado hoy día. Todo está digitalizado, control de inventario, es algo que el Servicio de Impuesto Interno conoce. Ya. O sea, es cuestión de entregar las herramientas y los recursos necesarios, pero esa es una cuestión, que creo que es una mala respuesta. Otra mala respuesta es que dicen, es que se va a reducir la recaudación. Bueno, por supuesto, se va a reducir la recaudación respecto de esos productos, pero exactamente eso es equivalente a una medida que diga, ¿sabes? Que el Estado va a venir y le va a dar un subsidio a las personas cuando compren pan. Viene a ser lo mismo. Una cosa es no recoger, ¿verdad? No recaudar, y la otra cosa es gastar lo que ya recaudaste. Y elegir a quién entregarle ese subsidio también tiene su problemática, no es tan simple, y quizás es más caro, porque hay que construir un ente administrativo que establezca los criterios y que aplique la medida, ¿verdad? Bueno, también es complicado. Y la tercera objeción es, mire, lo que pasa es que si usted rebaja el IVA para esos productos, nadie le asegura que esa rebaja llegue al consumidor final. Es para mí muy sorprendente. Recuerden, como dijo en la entrada, en la presentación Edison, yo colaboro con ADECUS, y bueno, conocemos cómo funcionan los mercados. Funcionan mal la mayoría de ellos, pero si hay algún mercado que nos da cierta garantía de competencia, bueno, es el mercado del comercio al detalle, pues. Oye, si tiene 4, en cada esquina de una manzana hay un mini market. Entonces, ¿me quieren venir a decir que esos señores se van a poner de acuerdo? Son 4. Imposible. Y falta que uno de ellos baje el precio para que todos los demás lo hagan. O sea, no es la realidad de los grandes distribuidores o grandes oferentes, como en el caso del gas, el caso del papel confort, el caso de las carnes blancas o de cerdo, ¿no es cierto? Claro, hay grandes oferentes y controlan el mercado. Se pueden poner de acuerdo fácilmente. Pero no me vengo con el cuento de que el comercio detallista es un mercado público. Eso
no me parece razonable. Álvaro. Y por último, sí. Sí, no, termina, por pasarte la pregunta. Y por último, una cosa media anecdótica, que una vez que yo planteé este asunto hace un par de meses atrás en el café de cooperativa, había un economista experto, reconocido experto en tributación, que le pareció muy mala la idea. Me parece una pésima idea. Entonces yo le digo, pero mira, le dije, no, mira, el 60% de los países europeos tienen IVA diferenciados. Ah, es que para mí no es argumento que la mayoría haga una cosa. Entonces, claro, eso es como seleccionar, ¿no? Lo que haga la OECD y te parezca bien a ti, coincide con tu mirada, está bien. Y aquello que hagan en la OECD que no coincide con tu mirada, bueno, eso no sé, mal. ¿Ah? Entonces yo le dije, bueno, anda a contarle a los europeos que están equivocados. Lo que pasa es que el comportamiento del Banco Central ha sido errático. Yo, entre todas las novedades que hemos contado un montón de veces en el diario, una de las últimas fue la declaración de Pablo García sobre cuando le preguntaron sobre un poco emulando un poco la situación errática y el alza de tasas, y él contestó es que nosotros nos anticipamos, es decir, ellos adivinaron la guerra de Ucrania antes de que ésta se produjese. Sí, sí, fue una muy desafortunada afirmación que hizo Pablo en esa entrevista. La hizo 2 veces en la entrevista. Se habían adelantado sus pares, como poniendo al Banco Central chileno en la cúspide, ¿no es cierto?, de la calificación positiva de los bancos centrales del mundo. Y lo otro que dijo en esa misma entrevista, después dijo eso, que se habían anticipado al alza de precio de los alimentos. O sea, era como decir, oye, ¿usted cómo supo que iba a entrar en conflicto Ucrania con Rusia? Pues? No. Ahí, eso fue no fue muy bien recibido, afortunadamente, por la comunidad de los economistas. Además, después en este último informe del Banco Central, 2 veces también hicieron una afirmación un poco imprudente, que hicieron referencia a la inestabilidad política interna para justificar este asunto del alza del tipo de cambio. Y en la opinión de la disciplina, diría yo, no solo mía, no es razonable que un Banco Central emita juicios políticos. No es razonable. Porque ellos mismos dicen que son un organismo técnico, ¿verdad? Entonces, bueno, son organismos técnicos, pero ellos la dura y la madura. Técnico, pero envían carta a la convención respecto a la autonomía del Banco Central. No, por supuesto, sí. La última pregunta y la más difícil de contestar para un economista alternativo, veo que se mueve en un mundo de mucha religiosidad, ¿ya? Y de mucho dogma. Todo el mundo que conoce a Marcel dice que él ha estado bien y en general da la garantía de gobernabilidad de este gobierno. Pero la mayoría de estos economistas señalan además que Marcel tiene una estructura neoliberal en su disco duro y si no tiene liderazgo político, opera con esa lógica. En este caso, para medidas más atrevidas, ¿compartes tú que tal vez le falta un poquito de liderazgo y conducción política a su gestión? Piénsalo. Difícil la pregunta, porque es meterse en la mente de otra persona. Pero bueno, juzguemos los hechos. Sin duda que Marcel ha servido como garantía de moderación de este gobierno para el gran empresariado. Y desde ese punto de vista, políticamente, su nombramiento ha sido un plus. Por cierto, que hay un minus también, en el sentido de que, bueno, este es un gobierno que llega a la moneda con una fuerte carga simbólica en términos de su vocación de transformación, y sin duda que se produce una cierta inquietud si es que acaso con esta garantía que se entrega al gran empresariado, esa vocación va a poder materializarse. Hasta ahora, mi impresión es que el ministro de Hacienda se ha manejado en un difícil camino del medio, ha dado señales hacia los grandes empresariados, señales de tranquilidad, y también ha dado señales de que sí vamos a hacer cosas como las que hemos mencionado, el salario mínimo, por ejemplo, ¿verdad? Y algunas otras, de que sí está comprometido con una mirada distinta. Yo creo que la verdad la milanesa la vamos a conocer cuando
bueno, una parte ya la tenemos, con el tema de la reforma tributaria y la reforma del sistema de pensiones. No, yo me refería al liderazgo presidencial. Explica un poquito más a eso. Lo que pasa es que Marcel, todo el mundo le reconoce que es un buen tecnócrata, se mueve bien, pero si no tiene liderazgo político, es decir, un presidente que lo oriente en esa línea, va a aplicar lo que está en su disco duro nomás. Bueno, sí, han ocurrido varios casos anecdóticos que van en la línea de lo que tú afirmas. Ha habido varios nombramientos que para muchos de nosotros que apoyamos a Gabriel Boric en primera y segunda vuelta nos producen alguna inquietud. En general, Mario es un hombre que trabaja con personas de su exclusiva confianza y no admite mucha diversidad. Hay varios nombramientos que para nosotros son inquietantes. Bernstein, por ejemplo, Bernstein, Cristian Larraín, la mantención del subsecretario de previsión. Claro, en el sector financiero, en general lo que ha hecho ha sido colocar gente que ya haya trabajado con los gobiernos de la concertación, o la mayoría, o incluso con el gobierno de Piñera, como el caso de Solange Bersin, que fue durante todo Piñera 1 fue subintendente de pensiones. Bueno, y también algunos otros casos bastante conspicuos. Pero bueno, eso obviamente genera una inquietud, pero también está la realidad. Y la realidad es que en los sectores políticos hay un ánimo de cambio. Entonces, un proyecto al Congreso que no tenga esa impronta, va a fracasar. Bueno, yo creo que claro, bueno, un caso que se podría nombrar es el retiro de fondos previsionales que presentó este gobierno. Porque hay que recordar que Mario Marcel, en su función de presidente del Banco Central, se opuso sistemáticamente a todos los retiros previsionales, tanto a aquellos que provenían de la reforma constitucional que impulsaron los parlamentarios, que fueron el primero y el tercero, así como al que provino de la iniciativa exclusiva del presidente Piñera, que fue el segundo. A todos ellos, el Banco Central, alineadamente con los demás actores, digamos, supervisores y reguladores del mercado financiero, se opusieron tremendamente, junto con la CMF, junto a los seguros de pensiones y el Banco Central, eran uno solo, en contra de esa medida. Y de pronto, al inicio de este gobierno, se plantea un cuarto retiro. Claro que no somos inocentes, se planteó de una manera tal de que era muy difícil su aprobación, porque era restringido, ¿no es cierto?, a determinados usos de los recursos que se pudiesen retirar, y que lo hacía, yo diría que inviable e incluso inconstitucional, porque no se entiende que un gobierno le pueda imponer, ¿no es cierto?, a un señor que retira plata que es suya, de acuerdo con los estándares de esta institucionalidad, que le diga, mire, usted solo puede retirar si la va a gastar en tal y cual cosa. Eso no tiene pie ni cabeza. Álvaro, una última pregunta cortita. Pero antes Edison, para intervenir un poco respecto de lo del ministro de Hacienda, porque igual el ministro ha mostrado bastante sapiencia política, porque así como tiene a todos estos personeros más ligados a la política tradicional o a los círculos más de la élite que ha gobernado, sin embargo, ha establecido una alianza estratégica con la ministra del Trabajo comunista. Los dos asesores principales en el tema de la reforma tributaria son militantes comunistas. Es decir, ha sabido navegar en estas aguas procelosas que les ha tocado y yo creo que lo ha hecho de una muy buena manera. En la medida, claro, que cada vez más yo creo que si se afiata el gobierno de Boric y su relación con el ministro de Hacienda, también pueden formar un tándem que puede controlar muy bien este proceso. Coincido en lo sustantivo con tu juicio, Rolando. Creo que Mario Marcela ha demostrado habilidades políticas que no le eran reconocidas hasta ahora. Pero él se ha manejado
como dije en algún momento, en un delicado punto medio, ¿verdad? Y ha logrado mantener calmos tanto a los sectores empresariales como también a los sectores que buscan transformaciones más profundas. Sabemos que en todo este escenario hay una circunstancia temporal que le permite hacer ese juego, y que es el tema del referéndum. O sea, como el referéndum en septiembre, bueno, esa era la pregunta. Marzo hasta el 4 de septiembre, tú no puedes poner contra la pared, exigirle muchas cosas al ministro. Esa era la última pregunta y cortita. Escenario para el 4 de septiembre. ¿El mejor, el peor? ¿Qué avisoras tú? Bueno, yo soy de los optimistas. Yo creo que gana el apruebo y que gana por diferencia sustantiva. Cuando yo hablo de sustantiva, estoy pensando en la cuadra de un 60%. Me imagino que buena parte de los que votaron a apruebo y quieren de derecha, bueno, van a retornar a su redil, porque después de todo hay que recordar que Kast sacó 45%. Entonces, no es razonable pensar que la derecha se haya visto reducida al 20%. Eso no es razonable. Entonces, tiene que ocurrir, va a haber un apruebo, en mi opinión, sustantivo, y yo creo que las encuestas que han ido apareciendo antes, todas a favor del rechazo, van a tener que empezar a cambiar en sus conclusiones o en sus predicciones, porque el relato del rechazo ha sido muy anecdótico, por así decirlo. Primero, contra cómo se instaló esta convención, ¿verdad? Después, respecto de los convencionales, que había muchos convencionales, y eso efectivamente fue así, que salían con cosas medio excéntricas. Entonces la derecha aprovechaba eso y les daba mucha visibilidad a esas conductas, pero a medida que se iban aprobando los textos en el Pleno, bueno, todos nosotros íbamos viendo que esos párrafos eran párrafos sumamente razonables e incluso muy atractivos, muy modernos. Y hoy día, ya desaparecida la convención constituyente como tal, ya no existen los convencionales, porque eso ya se acabó. Bueno, ahora solo queda el texto. Y por lo tanto, la última etapa de la estrategia de la derecha, que fue atacar el texto con falsedades, ahora está contada por una realidad inobjetable, que el texto está escrito. Y si tú tienes una duda de si el derecho a la vivienda te permite o no te permite tener una vivienda propia, bueno, anda a ver el texto. Y una vez que se ve el texto, claro, uno se percata que toda esta historia que el Estado se va a quedar con tu vivienda, o que te va a meter inmigrante a tu casa si te sobra una pieza, son puras cosas absurdas y falsas. Y esa objetivación de la discusión pública, yo creo que favorece derechamente al apruebo. Okay. Y además yo quería agregar que además mientras, como estos días hemos visto a Kast, ¿cierto? Yo creo que mientras más salga Kast, mejores posibilidades tiene la prueba. Bien, despedimos a Álvaro, le damos las gracias como siempre por su gentil colaboración y contribución, aporte y aclaración a muchas dudas nuestras. Lo liberamos del programa y yo le pediría a